¿Cómo está la economía del país? En este momento, peor que en los tiempos de la UDP, se anuncia la disminución del IVA, el impuesto a las grandes fortunas, medidas acertadas. Veamos el tema con un economista, Luis Fernando García. El presidente electo anunció ya algunas medidas que tienen que ver con la disminución del IVA y también con el impuesto a las grandes fortunas, entre las primeras que asumiría el gobierno boliviano. ¿Cómo ve usted estos pasos que se quiere dar y fundamentalmente los desafíos que le esperan al nuevo gobierno en temas de economía? Bueno, bajar los impuestos es una medida totalmente correcta. Subir los impuestos es una medida totalmente incorrecta. Pero el gobierno necesita gastar, necesita pagarle al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, necesita hacer cuentas y un balance de ellas para poder enfrentar a lo que viene. Y lo que viene es cancelar los activos que se han sacado, que pertenecen a los ahorristas de otros países y que nosotros hemos venido gastando porque la economía de Bolivia no es competitiva. Por lo tanto, la falta de competitividad ha hecho que la productividad disminuya, la diversificación también, y nos han abarrotado de productos de importación que han dejado desempleada a muchísima gente, han achicado el aparato productivo del país y ahora el nuevo gobierno tiene todos esos desafíos. Tiene que volver a trabajar para modificar la competitividad, pero no es algo que el gobierno lo quiera hacer porque tienes ganas de hacerlo. El gobierno lo va a hacer porque son imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y de aquellos acreedores que le piden a Bolivia trabajar de una manera totalmente diferente. O sea, le piden que garantice quién va a ser la fuente de repago y que las fuentes de repago no sean, obviamente, más cantidad de crédito, como ha venido ocurriendo hasta el momento en el país. Y precisamente lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es decirle, mire, hasta aquí hemos venido trabajando para que usted pague lo que debe, pero no le podemos seguir pagando, entregando dinero para que usted nos siga pagando a nosotros. Entonces tiene que cambiar la competitividad. Y el problema de Bolivia es la competitividad con relación a la Argentina, Brasil, Perú, Chile, Paraguay. Somos escasamente competitivos con ellos y la diversificación de toda la producción nacional inclusive se ha comenzado a achicar. Este año se piensa que vamos a tener un déficit comercial de aproximadamente unos 100 millones de dólares. No es muy grande, no es importante, pero con las condiciones económicas tan desequilibradas, con la pandemia, el distanciamiento social, la crisis mundial y obviamente el ajuste que se tiene que hacer dentro de la economía, es un momento de pensar que vamos a tener muchísimos tipos de ajustes y conflictos de carácter social. Don Fernando, en Argentina, en tiempos de Macri, cuando se mencionó el apoyo del Fondo Monetario Internacional, prácticamente se generó una corriente muy fuerte, adversa a aquello. Y es que FMI parece una mala palabra para algunos regímenes y gobiernos. ¿Cómo ve esto en función a Arce y Choquehuanca? Depende de quién lo diga. Si lo dice alguien que es de derecha, se ve muy mal. Y la izquierda automáticamente ataca. Lo que pasa es que es mucho más aguerrida la izquierda que la derecha. Por lo tanto, si nosotros decimos Fondo Monetario Internacional, crédito, aumento de la productividad, de la competitividad, antes salía el señor Catacora y te decía, la palabra competitividad y productividad son palabras neoliberales, por lo tanto están proscriptas. Y lo que se quiere, lo que nosotros buscamos es estabilidad macroeconómica y crecimiento. Bueno, estaba diciendo lo que nosotros necesitamos es mayor cantidad de importaciones, desarrollar parte de la economía informal, que es la parte de importaciones que tiene este país, y por lo tanto eso nos da un gran flujo del pequeño empresario, de las MIPES y de todos aquellos que trabajan en una economía muchísimo más libre, son las economías que no pagan impuestos. Entonces, una cosa es que lo diga Sánchez de Lozada y otra cosa es que lo diga don Evo Morales o el señor Catacora. Es totalmente diferente. Ahora, Luis Arce manifestaba su preocupación, incluso utilizó la palabra temor, aunque muchos desvirtúan aquello, pero la utilizó. Y dijo que teme que Bolivia esté en una situación aún peor que la que se registró en tiempos de la UDP. Y esto nos lleva obligadamente a saber cuál es la opinión que tiene de la economía boliviana en este momento y de la gestión en términos económicos de este gobierno. Bueno, la ODP tuvo varias coincidencias y muchos distanciamientos. Por ejemplo, en el año de 1979
Peredas Boom se lanza a la presidencia y obviamente él mismo anula las elecciones. Se parece muchísimo a lo que hizo el señor Morales. Luego vino un proceso de crisis económica donde varios grupos y partidos políticos comenzaron a trabajar en función de gobierno. Central Obrera Boliviana. En este momento hay un cierto recorrido muy similar, pero no tenemos hiperinflación. No tenemos un decaimiento de la democracia como en ese tiempo había. Entonces, las fragilidades económicas y la democracia estaban dando de tumbos. En este momento hay cierto equilibrio. Lo que nosotros tenemos es un distanciamiento social y obviamente una crisis económica. Y esa crisis económica se debe a la pandemia. Y la pandemia ha sido un concepto súbito y que ha hecho retraer la economía un 11.1%. Para ciertos sectores quizás es un promedio. Hay sectores que han caído 30, 40% y otros que han andado bien. Depende qué parte de la economía nosotros tomamos en cuenta para esto. Entonces, que nos digan que estamos peor que el UDP, eso es imposible. Pero que nos digan que venimos transitando y dando tumbos en la democracia, eso sí es posible y sí ha ocurrido. Entonces, hay ciertas similitudes y cierto distanciamiento dentro de lo que dice el señor Catacora. Ahora, Luis Fernando, ¿cómo está la economía de nuestro país? Bueno, está frágil, no está bien, tenemos déficit comercial, déficit en el presupuesto, porque la gente ha dejado de pagar los impuestos. Entonces el señor Catacora ahora dice, nosotros vamos a crear impuestos progresivos. Vamos a cobrar más al que tiene más y menos al que tiene menos. Eso me parece fantástico, pero no es momento de cobrar más al que tiene más, porque esa persona va a dejar de invertir en Bolivia. Es la que genera trabajo, es la que genera productividad, es la que genera diversificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El otro elemento en juego acá es el tipo de cambio. Se le ha dicho hasta el cansancio que había que modificar el tipo de cambio. Bueno, ahora el futuro presidente dice, bueno, vamos a ver si cambiamos el tipo de cambio. Obviamente lo tienen que hacer, porque en reservas internacionales líquidas hay menos de 3.500 millones de dólares. El resto es oro. Y parte de esos 3.500 están colocados, están prestados. Es como cuando usted va al banco, el banco está en problemas, lo llama a usted, le toca la puerta y le dice, devuélvame el dinero. Usted no le va a devolver el dinero. Lo mismo el gobierno de Bolivia, ¿no es cierto? Ha prestado el dinero de la parte de las reservas internacionales, las tiene colocadas en el exterior y ahora no puede recuperarlas. Entonces tiene un problema muy cercano a la falta de liquidez. El gobierno está preocupado, sabe que hay un problema de balanza comercial, de cuenta corriente y obviamente necesita hacer muchos ajustes. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional además quieren entrar a un tipo de cambio que sea un poco más rígido, ¿ya? Donde el patrón sea el oro. Entonces vamos a ver cambios a nivel mundial que no lo hemos visto hasta ahora. Y el otro inconveniente es la volatilidad que esto significa y obviamente la falta de competitividad con los demás países. Argentina ya está por abrir sus fronteras. El momento que Argentina abra sus fronteras, nos van a inundar de productos argentinos, porque un kilo de carne puede llegar a costar 30 bolivianos, de una de las mejores carnes del mundo. Lo mismo las galletas, cuesta un boliviano con 50 en la frontera. En Bolivia la misma galleta cuesta 5.50. Entonces no hay punto de comparación. No vamos a poder hacer frente a esta avalancha de productos que nos van a llegar desde el exterior. Entonces se tiene que modificar el tipo de cambio. Bueno, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se les ha dicho que sí. Ahora, una cosa es que lo diga Catacora y otra cosa es que lo hayan dicho todos los demás candidatos, que ninguno se ha animado a decir la bolivianización no corre, un tipo de cambio fijo no va, una apreciación de la moneda fue mal hecho. Entonces, pero como hubo una corriente tan fuerte de ingresos económicos, ya sea por la vía formal o informal, ya sea por la cuenta del gas, por la subida de las materias primas, por lo que sea, esta ha sido un paréntesis en la historia de la humanidad. Nunca se había visto algo tan grande de elevar los precios de las materias primas tanto tiempo, pero ahora las cosas han cambiado. El ferrocarril que iba de ida ahora está de vuelta y ahora está cobrando a los pasajeros, ya no es gratis. Entonces Catacora lo que tiene que hacer es salir, cobrar y obviamente tiene que comenzar a subir los impuestos. ¿Y qué le dice a su gente? Le vamos a cobrar a los más ricos y además vamos a bajar los impuestos. Entonces es una contradicción. En términos de competitividad, cuando usted pisa el freno, fíjese en su vehículo, el vehículo no se mueve. Así usted acelere al fondo el vehículo. Entonces lo que tenemos es una incongruencia. Por un lado, vamos a aumentar los impuestos, por el otro lado, los vamos a bajar, y que es una incongruencia, y por el otro lado vamos a modificar el tipo de cambio para ser más competitivos. Pero esto va a jalonear a un problema inflacionario, y para que no haya inflación tengo que quitar circulante.
En estos países donde el prebendalismo político ha marcado la norma, entonces es muy difícil que vaya a quitar circulante. Entonces tenemos un peligro explosivo de que los precios se disparen para arriba. Eso en la teoría económica se puede llamar overshock. ¿Qué significa? Que cuando yo modifico el tipo de cambio, la conducta de consumo de usted no se modifica. Por lo tanto, nosotros tenemos en la balanza de productos que hay en los supermercados un 80% de los mismos en una diversificación que abarca aproximadamente unos 4.000 productos que nosotros importamos. ¿Qué va a pasar mañana si suben los precios? Automáticamente esos precios de los productos importados van a subir y los precios nuestros, que son competitivos, también van a tender a subir. Porque si suben los precios de los productos de mayor consumo en el país, también va a tener que subir el salario. Y ese ajuste económico que se tiene que dar va a producir una serie de inconvenientes llamados inflación. Ese es el pago que nosotros tenemos por haber mantenido 10 años un tipo de cambio fijo, haber apreciado la moneda otros 5 años y ahora pues hay que ajustar, hay que entrar a la realidad. O sea, el monstruo de 10 cabezas ahora lo tiene que asumir quien lo ha creado. Y quien ha creado es el señor Catacora, porque él ha sido el ministro de Economía, el superministro de este país. Ha estado 12 años en el gobierno. Por lo tanto, él tiene que responsabilizarse. Ahora de presidente. Bueno, una cosa es cuando uno hace las cosas y otra cosa es cuando tiene que recibir los resultados de lo que está haciendo. Ahora, don Luis Fernando, es importante ver si en ese contexto se puede cumplir con una oferta electoral que es el pago del bono del hambre, que además ya no viene con 500 bolivianos como los bonos anteriores. Prácticamente esta suma se ha duplicado. Estamos hablando de 1.000 bolivianos. Sí, bueno, esta es una pelea entre la Asamblea Legislativa y el compromiso del presidente, del futuro presidente, que ha llegado a la gente y les ha dicho, nosotros le vamos a dar 1.000, no 500, como le decía la presidenta Yanine Áñez. Entonces, la gente ha dicho, ¿por quién van a votar? ¿Porque le da 500 o porque le da 1.000? Aparte voy a dar otros bonos más. Y nadie le preguntó, ¿y de dónde va a sacar el dinero? El dinero lo van a pagar ustedes. Porque cuando yo le cobro más a los empresarios, le cobro más impuestos, el que paga los impuestos termina siendo el pueblo, porque la agente de retención es el empresario. Va a desestimular las inversiones. Por lo tanto, van a subir los precios. Por lo tanto, vamos a perder competitividad de nuevo. Pero por el otro lado está el tipo de cambio, que nos va a llevar y nos va a empujar a un proceso mayor de inflación. Entonces, el gobierno tiene que jugar con esto, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le van a prestar dinero a usted si usted les demuestra de que su país va a ser competitivo, va a vender más y le va a poder pagar el alquiler de ese dinero, que en definitiva es el ahorro de muchísimos países y de los ahorristas de otras partes del mundo. Entonces dicen, bueno, hay que pagarles a ellos. Usted me garantiza, ¿y cómo me garantiza? Tiene que bajar los sueldos a la administración pública. Del 500.000 de personas que tiene que reducirse un 30%, un 40%. Bueno, otra cosa es tocar la guitarra y otra cosa es bailar la cueca. Ahora le va a tocar bailar la cueca. Y este es un proceso donde, si usted ha visto, en la primera etapa apareció un Camacho como un líder fenomenal, brutal. Luego una Yanine Áñez que si en marzo postulaba, la ganaba. Y luego, fíjese cómo ha ido esta moledora de carne, que es la parte económica, ha ido destruyendo y destrozando a cada uno de ellos. Ha venido el señor Catacora con el síndrome de la Kirchner y les ha dicho, señores, ¿se acuerdan cuando conmigo vivían bien? ¿Se acuerdan? Yo soy el único que los puede llevar adelante. Además de 1.000 bolivianos, le voy a regalar otros bonos. Y nosotros vamos a pagar la deuda. Y nunca hemos estado tan mal. Este gobierno, fíjense, está terrible. Además, es corrupto. Y además, esto y lo otro, y ha ido sumando adeptos y ha pasado exactamente el síndrome de la señora Kirchner. Vuelve a ser presidenta, pero ahora en este momento tiene un descontento social que aproximadamente es el 75% de los argentinos. ¿Por qué? Porque las condiciones macroeconómicas, las condiciones económicas y de la microempresa han variado. Los precios internacionales del petróleo están arriba de los $40. No están en $148 que ha llegado a estar en un determinado día o un determinado momento. Entonces, esto es totalmente diferente. Vamos a ver cómo se maneja. Yo siempre digo, el señor Catacora es muy inteligente. Es un contador muy inteligente, porque no es economista, ¿ya? Tiene un posgrado en economía, pero no es economista. Lo ha hecho muy bien. Ha sabido guardar los dólares en reservas internacionales.
ha hecho ciertas manipulaciones de la economía emergente y ha favorecido un sector de la economía que es el sector del Chapare. Eso está clarísimo, ¿verdad? La Miami del sector se llama Santa Cruz de la Sierra. Y obviamente, pero esas condiciones están cambiando totalmente. Esto no es solamente por un factor, son muchísimos factores. Y la esperanza de la gente es que lo haga bien y que además el tema político se ha corrido un poquitito de por medio. Ya se ha apartado de su líder político del MAS. Ya hay señales de que pues, va a caminar en otro sentido. Pero todavía falta por ver. Todavía falta para llegar a ese día en que asuma y comience a tomar las medidas económicas. Y cuando comience a tomar las medidas económicas y le pida plata al Fondo Monetario y al Banco Mundial, ahí vamos a ver cuáles son las verdaderas consecuencias. Tiene 100 días para hacer los cambios estructurales o 120 días, pero tiene otro problema. Elecciones que van a ir aproximadamente hasta finales del mes de marzo, donde se va a elegir candidatos a las gobernaciones y alcaldías. Acuérdense que el MAS ha ganado en 99 distritos de Bolivia y ha perdido en 12, 13 distritos. O sea, entonces se enfrenta además ante una necesidad de política que tiende a manejar el poder, porque el poder es centralismo, el poder es manejar con cierta autarquía y para eso necesita dinero. El dinero se lo va a dar en la medida en que haga sus tareas. Y las tareas obviamente están relacionadas al dinero que quiere recibir del Fondo Monetario y del Banco Mundial. La economía como tal ya no va a tener esa bonanza para muchos por los precios de las materias primas, principalmente de los hidrocarburos. Pero algunos piensan que se viene también otra época de oro con el litio. ¿Qué opina usted? Terrible. El mayor negocio no es el litio, es el manganeso. El mayor negocio no es el litio, es el zinc que hay ahí. Entonces usted me está hablando de un negocio, se lo voy a poner con los deditos para que se pueda ver bien. Usted me está hablando de un negocio que el mayor productor del mundo gana 400 millones de dólares, se llama Chile y Australia. ¿Ya? El otro factor es muchísimo más grande, es 4 veces más la rentabilidad, el volumen y el precio. Y el zinc también. Acuérdense que una batería para un vehículo lleva 4 kilos y medio. El valor es todavía muy bajo y no representa la rentabilidad que tiene que representar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Producir baterías acá? Imposible. Los chinos no van a venir a producir baterías acá para luego llevárselo y para luego mandar el vehículo chino hasta acá. Estaríamos haciendo malas cosas. Es como Superman, el pantalón y luego el calzoncillo. O sea, es al revés. Entonces, y estas empresas y esta tecnología y lo que quieren invertir, es necesario que ellos lo lleven a sus países. Fíjese, la pelea de Trump es por llevar las empresas a sus países o a otros socios comerciales que no sea la China. Lo mismo Europa. Entonces, muchas empresas están regresando porque se han dado cuenta que la riqueza está en la producción de empleo. Y obviamente los ajustes económicos es cómo yo abastezco mi mercado estando lo más cerca posible. Entonces, las baterías van a estar lo más lejos posible. No es posible. O sea, no es rentable, no es redituable. Posiblemente podamos hacer algunos acuerdos para vender aquí en el área, en la zona, pero después lo veo muy difícil. Y si alguien va a tener la tecnología, va a tener el dinero, las inversiones, acuérdese que el 60% de las inversiones de litio lo produce la primera economía del mundo, que son los Estados Unidos. Y ese 60% es dueño del 60% de la producción de litio de uno de los principales productores, que es Chile. Bueno, don Fernando, le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista. Ha respondido a todas las dudas, a todos los planteamientos que le hemos hecho y estamos muy agradecidos por ello. Muy gentil, buenas noches. Te agradezco muchísimo. Chao, Mauricio.